Mujeres representantes de la escena política, judicial y social firmaron un acuerdo para erradicar la violencia en la política. Pleno de la Asamblea declara el 7 de marzo como el Día Nacional del Fútbol Femenino. Ministro de Finanzas y Secretario de Educación Superior deberán comparecer ante la Comisión de Educación para explicar el retraso de los pagos a becarios. Comisión de Biodiversidad arrancó con el tratamiento de varios proyectos de reformas a la Ley de Recursos Hídricos, vigente desde el 2014. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 7 de marzo de 2019. Saludos cordiales amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos sintonizan también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y así también por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información que ha marcado esta jornada. Tengo voz, soy mujer. E iniciamos contándoles que Tengo Voz, Soy Mujer fue un espacio de diálogo organizado por la Asamblea Nacional que convocó a mujeres, autoridades de las funciones del Estado y representantes de la sociedad civil, quienes compartieron sus experiencias, retos y logros en su desempeño diario. Además, firmaron un acuerdo con el que se comprometen a prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres. La anfitriona del evento, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, inauguró el conversatorio con palabras que expresaron su vivencia como la titular del Legislativo. Ella reflexionó sobre la ruta libre que tienen los hombres frente a una ruta llena de obstáculos que enfrentan las mujeres. Jamás a ninguno de ellos se les ocurre decir qué feo, qué gordo o qué chiquito o es divorciado o es mujeriego, jamás. Pero a las mujeres sí nos están viendo de el último pelito hasta los pies, exactamente qué pero tenemos para por ahí tomar, yo diría, ataques. El Salón José Mejía Lequerica fue el espacio donde 10 mujeres compartieron sus experiencias como autoridades, defensoras de derechos y actoras políticas. Rudy Hidalgo, desde Participación Ciudadana, compartió algunas cifras que revelan la violencia en redes sociales. Y en menos de un mes encontramos que existen 453 expresiones ofensivas y 543 expresiones violentas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, la directora del Observatorio de Derechos Humanos, María Dolores Miño, y la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, impulsaron a las mujeres a que sigan sus sueños y que cumplan sus metas a pesar de cualquier obstáculo. Para los indígenas, para los no indígenas, es importante construir y luchar por nuestros sueños. El Estado tiene que garantizarnos a nosotros, las mujeres, mecanismos y espacios seguros para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. A que se respete su existencia, se respete sus ciclos vitales, su estructura, su funcionamiento y su proceso evolutivo. Adelante, mujeres, tenemos derecho. Ruth Palacios, Silvia Buendía, María Fernanda Pacheco, Paulina Aguirre y Jessica Jaramillo también fueron parte del conversatorio. Sus intervenciones resumían cómo fue el camino hasta llegar a sus dignidades y cuál es la violencia a la que se enfrentan a diario por ser mujeres. Ante esto, la presidenta del Legislativo dijo que las críticas son necesarias, pero las faltas de respeto no son permitidas. Tomar acción para que estos temas se erradiquen, se eliminen y ojalá que todos ustedes que son de la sociedad civil, desde distintas organizaciones, se sumen a este nuestro llamado. El acuerdo busca visibilizar esta problemática, denunciar todo tipo de violencia y coordinar acciones para promover la participación de la mujer en la política. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y la Asamblea Nacional declaró al 7 de marzo como el Día Nacional del Fútbol Femenino. La resolución aprobada por el Legislativo busca combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres en el ámbito deportivo. La mañana de este jueves, en el Parlamento, se desarrolló una feria deportiva para celebrar este día.
La resolución fue aprobada con 93 votos. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución que declara el 7 de marzo de cada año como el Día Nacional del Fútbol Femenino. El asambleísta Sebastián Palacios fue el proponente de la iniciativa. Nos hablan todos los días y a toda hora de fútbol, pero nos hablan muy poco de lo difícil que es cambiar lo establecido. Hoy creo que empezamos a hacerlo. Pero el legislativo también busca combatir la discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito deportivo. De ahí que se recomienda a la Secretaría del Deporte que en un plazo de un año una comisión multisectorial eleve al fútbol femenino a la categoría de profesional. La legisladora Dayana Pazley lo expuso. Y de esa forma, en algunos años, tener una mayor y una mejor representación internacional. El Parlamento ecuatoriano reconoció la trayectoria de María Sol Muñoz como primera mujer que representa a la Conmebol en el Consejo de la FIFA y a Mónica Amboya, primera referee ecuatoriana en el Mundial del Fútbol Femenino. De ahí que recibieron la condecoración Asamblea Nacional doctora Matilde Hidalgo de Procel. Entre tanto que en la Plaza Juan Montalvo se llevó adelante una feria deportiva para celebrar este 7 de marzo. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, inauguró la feria. Y qué mejor que ahora nosotros demos muestras de esa capacidad, de ese tesón, de esa entrega que realmente no nos diferencia de otras personas, de los hombres, porque la capacidad y el desempeño están ahí justamente al servicio de la sociedad con esa misma entrega, ese mismo ánimo y esas mismas energías. Y el ser mujer no significa que somos débiles, no es así, somos muy fuertes, porque el simple hecho de pararnos en una cancha, ir a su hogar, ser madres y tener que hacer muchas cosas, somos demasiado fuertes. En la feria participaron legisladores y las integrantes de clubes deportivos como Liga Deportiva Universitaria de Quito y El Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y tal como lo revisábamos en esta nota precedente, el Parlamento entregó esta jornada el acuerdo y condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Procel, al mérito deportivo a la señora Mónica Amboya, quien es primera referee ecuatoriana que participará en un Mundial de Fútbol Femenino categoría absoluta. Vamos a tenerla justamente en nuestro espacio de entrevistas. Revisemos de inmediato su perfil. Mónica Amboya, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias de la Educación, Aprendizaje de la Matemática, árbitro profesional de fútbol. Mónica, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero un agradecimiento especial por este espacio que nos dan las mujeres en este día especial que la Asamblea tuvo la grata decisión de poner como el Día del Fútbol Femenino. Un agradecimiento eterno a la Asamblea por la condecoración del día de hoy que mi persona lo recibió. Y bueno, como digo yo, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando y siempre llevando la frase que siempre la tengo presente. Y justamente la veíamos a usted en un sentido discurso, si se quiere, en la Comisión General, a través de la cual usted fue recibida por el Pleno de la Asamblea Nacional. Más allá de lo que fue esta condecoración que recibió esta jornada, ¿qué significa para Mónica Amboya el hecho de haber llegado hasta donde está en una disciplina que por décadas o por siglos ha sido considerada exclusivamente para hombres? Oh, bueno, ¿cómo me siento? Me siento con una gran responsabilidad primero. Como decía usted, hoy en la mañana las lágrimas abordaron el discurso porque me habían dicho ayer que iba a tomar intervención una palabra y preparaba unas letras y decía voy a aprenderme, pero llegado al caso llegué a un momento y dije no, voy a hablar lo que siento porque realmente para mí es una alegría muy grande haber conseguido todo este tipo de cosas. Aparte de eso, una alegría estar inmiscuido en una parte profesional que, como usted mismo lo dice, antes era solo de hombres, ahora ya las mujeres estamos y tomamos parte de este rol como es el arbitraje, ¿no? Como le decía, creo yo que me gustan hacer las cosas que a veces dicen que los hombres son los únicos que lo pueden hacer y demostrado que no solamente Mónica Amboya como referee, sino las futbolistas de nuestro país fueron
participación a un mundial, y yo creo que todas las mujeres podemos tomar el espacio correspondiente y el rol en cada papel que nosotros nos desempeñemos. ¿Cómo es que llega Mónica Amboya a convertirse en la primera referee ecuatoriana que tendrá la oportunidad de participar en un mundial de fútbol femenino? Un poco nos contaba, aparte de su historia de vida, ¿cómo ha sido este caminar? Bueno, el caminar ha sido con muchos obstáculos. Como les decía, el primer obstáculo a derribar el ser aceptada dentro de una sociedad de solo hombres, y mucho más en el rol como árbitro, porque ser aceptada en el sentido de que tú vas a dirigir, impartir justicia a varones. Entonces, ese fue el primer obstáculo que uno se traza, pero en sí yo creo que el caminar ha sido muy fuerte, porque hemos estado en la preparación para este mundial, 4 años de preparación. FIFA nos ha tomado los requerimientos muy grandes, lo que es la preparación física, estarnos todos los días reportando mediante un programa con GPS, estarnos reportando en las clases prácticas, análisis de videos, ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ha sido un caminar, no ha habido días de descanso, los feriados no los hemos tenido durante los 4 últimos años, pero gracias a Dios se llegó a la noticia, como anteriormente decía, el 3 de diciembre llegó la noticia de que estaba dentro de la lista, y fue un agrado recibir la noticia porque comenzamos en el proceso 25 árbitras asistentes a nivel sudamericano, de las cuales 8 ahora vamos al mundial. Entonces ha sido un proceso de dejar compañeras que todos nos entregamos, pero por un simple detalles, por simples cosas, podíamos quedar fuera del proceso. Gracias a Dios puedo decir que una ecuatoriana ahora está en esta lista, y bueno, hacer historia, ahora trazarse objetivos de poder estar dentro del mundial y hacerlo de la mejor manera, poder tratar de llegar a los últimos partidos. El año pasado estuve en una semifinal del mundo en el Sub-20, y con mi terna lo queremos volver a repetir. Y destacar que usted no solo se ha concentrado en esta disciplina, en esta actividad, porque veíamos, por ejemplo, parte de su perfil, usted además de eso es licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Ciencias de la Educación, Aprendizaje de la Matemática, también tiene formación en otra rama. Sí, bueno, siempre he dicho que tenemos que estar a la par. Muchas personas me han preguntado que el espacio, cómo lo hago, o el tiempo, cómo lo divido. A veces ha habido muchos sacrificios, y ese sacrificio es parte de mi familia, mis hijas, mis padres, mi esposo. Creo yo que ese sacrificio lo han hecho todos, porque si bien es cierto, hay tiempos de que tenemos que dedicarnos a hacer ciertas actividades, como estudiar. Me costó mucho sacar una maestría, los fines de semana, tratar de hacer el arbitraje con la maestría, tratar de dormir menos horas para poder cumplir todos los roles, pero yo creo que cada etapa que se cierra con un título, con una competencia ganada, con una designación, con un partido bien hecho, es una satisfacción de decir, toda la semana se trabajó para eso, las horas que se entregaron fue para eso, pero también sobre todo decir que las mujeres podemos llegar a lograrlo. Y yo prácticamente mi objetivo es demostrar a todas mis compañeras que vienen detrás mío, que son árbitras, ahora 90 a nivel del país ya, demostrar que lo podemos hacer, que lo podemos lograr, que no mañana solamente vamos a tener un asistente en una Copa del Mundo, sino podemos tener una terna completa en una Copa del Mundo, como lo hicieron mis compañeros hace 4 años, anteriormente Francia. De Rusia, perdón, fueron 3 compañeros de una Copa del Mundo, ahora es asambleísta Carlos Vera, y yo creo que el ejemplo de ellos podemos hacerlo las mujeres. Poco a poco hemos ido recorriendo el espacio, hemos ido ganando mucho espacio a las mujeres. Y podemos decir que estamos en ese camino, ¿no? Ahora estamos en el camino, y estamos haciendo los esfuerzos suficientes para poderlo hacer. Prácticamente en el referato, antes no había árbitras en la primera categoría. Ahora, gracias a Dios, dentro de los 80 árbitros de primera categoría existe una mujer, y soy yo que comparto con mis compañeros las canchas. El fútbol ha evolucionado mucho, las exigencias son mucho más fuertes, pero nos damos cuenta que lo podemos hacer. Correcto. Decíamos también que esta jornada la Asamblea Nacional ha declarado precisamente el 7 de marzo como el Día del Fútbol Femenino en nuestro país. A su juicio, ¿cuál es la trascendencia de haber fijado una fecha como esta?
Yo creo que la trascendencia es no solamente en el fútbol femenino, la trascendencia de nuestro país, pues, sino la trascendencia de este día, de lo que la Asamblea acabó de hacer, es a nivel de Sudamérica, a nivel del mundo, porque muy pocos países tienen el Día del Fútbol Femenino o el Día de las deportistas en la rama femenina. Y yo creo que esto es un hito porque traza el antes y el después de lo que puede venir, porque las empresas privadas, los sponsors publicitarios se van a dar cuenta que invertir en el fútbol femenino ya no solamente es decir que van a patear un balón, que se puede dar muchos réditos económicos, que se puede tratar mucho más a las deportistas en mucho mejor nivel y poco a poco ir cubriendo el espacio o la ventaja que nos han llevado los hombres, porque nos han llevado no por el hecho de que no podamos hacerlo, sino que porque ha sido descuidado el rol de la mujer dentro del deporte en lo que es el fútbol femenino. Logramos conseguir un cupo a un mundial con una selección femenina. Entonces nosotros tenemos madera y tenemos gente que lo quiere hacer, que lo lucha por hacer. Solamente es cuestión de sembrar para cosechar. Dentro de la resolución que viabilizó precisamente la declaratoria de este Día del Fútbol Femenino, vemos, por ejemplo, que se insta o se solicita, en este caso, a la Secretaría del Deporte que conforme una comisión multisectorial para evaluar, desarrollar y establecer en un plazo máximo de un año la categoría profesional de fútbol femenino ecuatoriano. Se dice cuyo eje principal será determinar una progresiva igualdad salarial. Esto es importante. Sí, muy importante. Porque ¿cuál es la realidad? La realidad es que hablamos de un porcentaje de hacer una comparación de un rubro económico de un varón a un rubro económico de una mujer de 1 a 100%. Estamos hablando que las mujeres tenemos del 1% en el fútbol femenino, las jugadoras, y los varones en el fútbol femenino tienen el 100%. Es una gran diferencia. Entonces yo creo que... ¿Y esto a qué se debe? Yo creo que a la sociedad, porque la sociedad no ha aceptado de que las mujeres podemos estar inmiscuidas en todos estos roles. Y yo creo que parte de esto... Pero ya están inmiscuidas, sí, ya es parte de la realidad. Claro, ya es parte de la realidad, por eso le decía anteriormente que el paso que hemos dado es gigante. Hoy tuvimos la presencia de un directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en donde decía que ellos incorporaron ya los clubes amateur dentro del fútbol profesional, que ya no solamente van a estar los clubes profesionales con las chicas, sino que ya tenemos fútbol amateur dentro del fútbol profesional. Entonces, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta, poco a poco el rato que comencemos a hacer el análisis como la Asamblea le pide a la Secretaría del Deporte desde las bases, vamos a descubrir figuras, vamos a descubrir grandes jugadoras y le digo que las grandes jugadoras pueden ser jugadoras a nivel internacional. Eso va a dar réditos económicos y ahí se van a dar cuenta los sponsors publicitarios que no solamente a los varones podemos hacer esa situación, sino que aunque las mujeres también pueden tener su rédito económico internacionalmente. Jugadoras como Marta juegan en equipos extranjeros y tienen un rédito económico, claro, no igual que Lionel Messi, como hoy lo mencionaban en la asamblea, pero sí para que ella pueda practicar el deporte, lo pueda hacer y pueda hablar la realidad a las diferentes jugadoras. Entonces, dentro de nuestro país, eso ha faltado mucho, el apoyo, los sponsors publicitarios, la empresa privada, en saber que el fútbol no solamente es de varones, sino de mujeres, y que también el fútbol femenino puede dar réditos económicos, porque llegado al caso es la profundidad de la situación. Algo que no da réditos económicos no lo podemos apoyar, algo que da réditos económicos lo podemos apoyar. Y como nuestro deporte a nivel de nuestro país, así solamente solo fútbol masculino, llenamos estadios viendo fútbol masculino, y si juegan mujeres, solamente está en la familia viendo el fútbol femenino, lo que no pasa en otros países. Tuve una experiencia, ¿en donde se evidencia realmente el apoyo? Tuve una experiencia en Brasil, en el año 2013, estuve en una final de Copa Libertadores de 2 equipos brasileños en la final, y hubieron 30,000 personas en un estadio viendo fútbol femenino, viendo la final de un fútbol femenino. Entonces no necesitamos llenar un estadio con solo varones. Podemos hacerlo con el fútbol femenino. ¿Y por qué no ahora en nuestro país? Demanda un cambio cultural, evidentemente. Exactamente. Es un cambio cultural, es un cambio de la sociedad, es un cambio de que los varones lo acepten, que los dirigentes acepten que las mujeres también podemos estar inmiscuidas en esos roles. Esta situación a la que usted hace referencia respecto de lo que enfrentan las mujeres en el fútbol femenino, podríamos enmarcarlo, si se quiere, en una situación de violencia en el ámbito deportivo, que es a lo que apunta a erradicar este proyecto de resolución.
¿Lo entendemos así? Sí, yo creo que comenzamos poco a poco a ganar espacio, poco a poco a derribar esa situación. Violencia en el sentido de que hacernos de menos, de decir que no lo podemos rendir igual que los varones, que no podemos hacer o no pueden hacer goles igual que los varones, no pueden hacer las chicas dribles igual que los varones, pero es una gran mentira. Si nosotros proponemos escuelas de cambio, escuelas de iniciación, escuelas de enseñarles, porque tenemos madera para hacerlo, chicas que tienen condiciones, lo podemos llegar a lograr, igual que los varones. Porque los varones no es que por género ellos juegan fútbol desde pequeños. ¿Pero por qué? Porque nuestra sociedad lo hizo así, porque nuestra cultura lo dijo así, no porque sea la realidad. Ahora vemos en países que juegan a la par, niños y niñas juegan. Entonces hay una integración de género y eso en nuestro país, con haber nombrado hoy el Día del Fútbol Femenino y la Asamblea, fue el primer paso que dimos para saber y que la sociedad se entere que las mujeres podemos hacerlo. Mónica, para finalizar, estamos a muy pocas horas de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, precisamente este 8 de marzo. ¿Qué mensaje deja usted a propósito de esta fecha y desde su experiencia? Bueno, los Días Internacionales de las Mujeres creo que es un día que debemos sentirnos muy contentas todas, que mañana, que comience el 8 de marzo, todas nos pongamos felices, agradezcamos a Dios porque tenemos un día más de vida y aparte de eso porque hacemos nuestros esfuerzos, todas en los roles, amas de casa, en sus roles, en sus trabajos, periodistas, futbolistas, estamos en una sociedad integradora y recordemos, siempre mis compañeros me dicen, yo recuerdo que vengo de una mujer, y ahora las mujeres ocupamos espacios muy grandes, tanto en la política, en el deporte, en toda la sociedad. Igual las personas que están en las calles haciendo su labor de comercio y todo, siéntanse felices porque somos mujeres, porque hacemos 3 veces más, digo yo, que los varones, porque tenemos otros roles y tenemos que adiestrar nuestro tiempo para darnos tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Y así es, y vivamos el Día Internacional de la Mujer, no con regalos, pero vivamos y nos sintamos contentas de que somos mujeres y sobre todo nos sintamos contentas que somos ecuatorianos. Y con esta reflexión nos quedamos, Mónica. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias, igual para ustedes. Un saludo cordial a mi familia, a mi provincia y sobre todo a toda la gente que está detrás del trabajo de los referees, detrás del trabajo de las mujeres y los que dan el apoyo a ellas. Muchas gracias. Mónica Amboya, primera referee ecuatoriana, quien participará en un mundial de fútbol femenino categoría absoluta. En diálogo aquí en Televisión Legislativa, en TVL Noticias. Y en más noticias, el Consejo de la Judicatura maneja un presupuesto que bordea los $8 millones para la implementación de la política pública que busca erradicar la violencia contra la mujer. Así lo informó este organismo en la Comisión de Fiscalización esta tarde. Tenemos más información con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. En el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió a los 5 vocales del Consejo de la Judicatura, en el marco de la aplicación de la ley que busca erradicar la violencia contra la mujer. Los vocales del Consejo de la Judicatura entregaron detalles en cuanto al presupuesto y el número de funcionarios judiciales asignados para esta tarea. Nelly Jacome, directora del área de acceso a la justicia del Consejo de la Judicatura, indicó que en total existen 432 servidores que están a cargo de la aplicación y la implementación de la política pública para erradicar la violencia contra la mujer. Veamos parte de las declaraciones de la funcionaria. Son 30 unidades judiciales en 35 cantones. Tenemos unidades judiciales penales que también son competentes para conocer estos problemas, estas infracciones. Son 22 unidades judiciales ubicadas en 35 cantones. Tenemos también 115 unidades judiciales multicompetentes que tienen esta competencia en 151 cantones. En total son 221 cantones cubiertos con 167 unidades judiciales competentes para conocer los casos de violencia contra la mujer y demás miembros del núcleo familiar.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, respondió a algunas de las inquietudes planteadas por parte de los legisladores en cuanto al rol que juega la justicia ecuatoriana en la implementación de esta normativa que está en vigencia en nuestro país desde el año pasado. No existirá, sin duda, mejor celebración que el proporcionar a la mujer, a la niña, espacios libres de violencia. Que el Estado proporcione seguridad, tutela y especialmente aquella equidad entre hombres y mujeres establecida en el artículo 70 de la Constitución de la República. En cuanto al presupuesto que maneja el Consejo de la Judicatura, asciende a $8 millones este año para la implementación de toda la política pública y la aplicación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Es la información que se generó esta tarde en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional. Hasta que ese informe, que tengan una buena tarde. Gracias a nuestro compañero Ricardo Bravo por ese reporte. Y ahora les contamos que con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para que varias autoridades expliquen el retraso en los pagos a becarios. En la sesión número 580 del Pleno de la Legislatura también estaba previsto el debate de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de eficiencia energética. Sin embargo, este punto quedó suspendido para una próxima ocasión. La asambleísta Marcela Holguín denunció que son cientos los becarios de todo el país que por varios meses no se les ha pagado el monto otorgado por el programa de becas nacionales Eloy Alfaro para carreras de interés público, dirigido a madres solteras, personas con vulnerabilidad económica y situaciones extraordinarias. La representante del colectivo Becarios Organizados, y ella me ha confirmado una vez más que hasta el día de hoy no han sido depositados los valores que el gobierno adeuda por concepto de las becas a los diferentes estudiantes a nivel nacional, particularmente, Silvia, dicen, aquellos becarios que vienen de la provincia de Manabí. Habría que preguntar por qué razón. Por ello, se aprobó una resolución en la que se exhorta a varias autoridades a cumplir sus obligaciones pendientes y para que comparezcan a la Comisión de Educación y expliquen las razones del retraso de los pagos. Espero que tanto el Estado ecuatoriano y el gobierno deje de fallarle a nuestra juventud y entregue de manera inmediata los desembolsos económicos por conceptos de becas que ellos han obtenido y que se las han ganado precisamente por la formación académica que tienen. Exhortar también al ministro de Finanzas para que atienda este pedido o este clamor de los becarios que lamentablemente están sufriendo en el exterior y muchos en el interior. En el debate, los legisladores se mostraron a favor de que las autoridades den respuestas concretas sobre la situación, además de recordar que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país. Que sin educación el país estaría en el subdesarrollo y, lo que es más peligroso, cada día más pobres en una sociedad que lo que queremos es la igualdad de oportunidades. Por otra parte, y como último punto de la sesión plenaria número 580, estaba previsto el debate de la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley de eficiencia energética. Sin embargo, la sesión fue suspendida para una próxima ocasión. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro tema, la Asamblea Nacional recibió nueva documentación del Ministerio de Trabajo y la Contraloría General del Estado sobre la situación del asambleísta Hermuy Calle. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, explicó que el Ministerio de Trabajo sugiere la suspensión del pago del sueldo al legislador Calle, sobre quien pesa una resolución de destitución emitida por la Contraloría. La situación del legislador Hermuy Calle parecería definirse en las próximas horas. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, precisó que el Legislativo recibió las respuestas de la Contraloría y del Ministerio de Trabajo sobre la consulta que efectuó el Consejo de Administración Legislativa respecto a si el Consejo Nacional Electoral es el ente nominador de los legisladores.
En esa línea nosotros obviamente tomaremos la decisión luego del análisis jurídico que será de la documentación correspondiente. Y es que la Contraloría General del Estado emitió una resolución que recomienda la destitución del asambleísta Germuy Calle, quien habría utilizado las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ESPOCH, con fines partidistas. Elizabeth Cabezas precisó el contenido de la documentación del Ministerio de Trabajo y la Contraloría. Fundamentalmente en el caso del Ministerio del Trabajo es la notificación de la destitución que a través de la Contraloría se ha hecho sobre las acciones de la Asamblea. Entre tanto que el asambleísta Germuy Calle asistió a la sesión del Pleno convocada para este jueves. Calle dijo desconocer la documentación del Ministerio de Trabajo que sugiere la suspensión del pago de sus remuneraciones. Pero ayer hablé con la señora presidenta y no había ese supuesto informe y no debe proceder a menos que se lo haya requerido. Pero un detalle, el Ministerio de Trabajo no es una instancia jurídica, ellos simplemente manejan un banco informativo de impedimentos. Germuy Calle insiste en que debe ser el Tribunal Contencioso Electoral el que se pronuncie. Es obvio que la Asamblea no es la autoridad nominadora, peor el Consejo Nacional Electoral. La documentación será revisada durante la sesión del Consejo de Administración Legislativa, convocada para este jueves. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y justamente esta tarde se tenía previsto que el Consejo de Administración Legislativa CAL analice este tema. Sin embargo, la sesión convocada no se pudo instalar por falta de quórum. Tenemos el reporte con nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner. Gracias, buenas tardes. Para las 5 de la tarde estaba prevista la reunión del Consejo de Administración Legislativa CAL, donde tratarían la situación del asambleísta Germuy Calle. Sin embargo, esta reunión fue suspendida por falta de quórum. A esta sesión asistió solamente la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y también el asambleísta Patricio Donoso. El asambleísta nos comentó sobre los puntos que abordarían en esta reunión. El informe que eventualmente tenía que presentar el procurador síndico de la Asamblea. En mi opinión, el ente nominador de un legislador a través del pueblo es el Consejo Nacional Electoral, que es quien entrega las credenciales para que pueda ser operativa la acción como legislador de un ciudadano o ciudadana que ha sido elegido por el pueblo. Por tanto, yo considero que, y esa es una opinión muy personal mía, que el CNE deberá pronunciarse en su momento. El asambleísta Patricio Donoso considera que el Consejo Nacional Electoral deberá pronunciarse y resolver, pues es el único ente que puede entregar credenciales a un legislador. Yo lo que creo es que el Consejo Nacional Electoral deberá resolver como ente nominador, que es la institución, la única institución del Estado que entrega credenciales a un legislador. La Asamblea está para, en cuanto a castigo se refiere, para temas de orden administrativo, de acuerdo al artículo 106 de la ley orgánica, o 146 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero, lastimosamente, no hubo quórum y, por supuesto, no se instaló. Por la falta de quórum no se pudo conocer el informe del procurador síndico sobre la situación del asambleísta Germuy Calle. Se espera que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, convoque a una nueva sesión del CAL para resolver esta situación. Vuelvo con ustedes, muchas gracias. Gracias a nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner por este reporte y de esta manera nos vamos a una pausa, amigos. Al volver, más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. El asambleísta Daniel Mendoza defiende su proyecto de ley que pretende regular las redes sociales. El legislador se desmarcó del anterior gobierno y dijo que el proyecto de ley propuesto por su persona no busca limitar la libertad de expresión. El proyecto de ley de uso responsable de las redes sociales, como lo llama el asambleísta Daniel Mendoza, lo presentó el pasado 26 de febrero, en medio del primer receso legislativo del año. Mendoza negó que se pretenda controlar las redes sociales y menos la opinión que ahí se difunde. Lo único que nosotros buscamos garantizar son los derechos de los ciudadanos reales, de carne y hueso, aquellos que tienen familias, que tienen corazón. Y para ello el legislador pretende reformar el Código Orgánico Integral Penal, incluyendo una sanción de 1 a 3 años de cárcel a quien difunda, a través de las redes sociales, información considerada errónea.
Si es una opinión, nosotros estamos en contra de las noticias falsas, verificar la fuente. Jamás sancionamos las opiniones. Mendoza se desmarcó del gobierno anterior. Dijo que su proyecto no tiene nada que ver con la iniciativa presentada por el expresidente Rafael Correa. Revisen los proyectos, compárenlos. No tiene ni punto de comparación. En realidad, en este momento, y me da chiste realmente, cuando alguien quiere tratar de pintar de correísta la propuesta, cuando desde nuestro despacho hemos sido uno de los legisladores que más ha combatido el autoritarismo, que más ha combatido la corrupción del correato, que más ha combatido todo lo ilegal y la cantidad de engaños que implementaron en el pueblo ecuatoriano. Mendoza espera que el Consejo de Administración Legislativa analice su iniciativa, pero tampoco piensa en retirarla. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Relaciones Internacionales analizó las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión. La asambleísta Marcela Aguiñaga expuso la importancia de la ratificación de este tratado que rechaza las armas nucleares. La asambleísta Marcela Aguiñaga y el coordinador de los programas de prevención del Comité Internacional de la Cruz Roja, Juan Hernández, fueron los expositores sobre las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Internacional, relativas a los crímenes de agresión. Juan Hernández explicó el objetivo de ratificar este instrumento internacional. Que pretende hoy deslegitimar una amenaza terrible en lo que concierne a un medio de combate mortal y dañino como pocos que se conocen, que son las armas nucleares. La prohibición de armas nucleares ha sido adaptada en las Naciones Unidas. Este tratado es suscrito por Ecuador y otros países de América Latina. Sin embargo, hasta la fecha no se ha suscrito. Hernández explicó la importancia de hacerlo. No estamos creando la prohibición mediante el tratado, pero sí estamos subrayando la condición del arma nuclear de ser un arma contraria a los principios del derecho internacional humanitario. Mientras que la asambleísta Marcela Aguiñaga explicó que Ecuador tiene un compromiso de lucha por la paz y que ratificarse en este acuerdo internacional es fundamental. De luchar por la paz y que estos crímenes, considerados en este caso como son las enmiendas de Kampala, el crimen de agresión, que es uno de los 4 delitos más graves internacionalmente hablando, donde la competencia penal internacional tiene que ver en relación a su juzgamiento. Además dijo que Ecuador es uno de los países que tiene un avance en su legislación interna frente a otros países. Que el Ecuador está de acuerdo en disuadir el uso ilegal de la fuerza por parte de los estados, esto ha sido claramente notorio por parte del Ecuador, que el Ecuador también contribuye a tener un estado no solamente de derecho, sino de paz, y que se busque la seguridad internacional. Agotado este tema, la Comisión de Relaciones Internacionales conoció sobre los avances al informe sobre el caso de violencia en Ibarra. Los asambleístas planearon la votación y aprobación de este informe para una próxima sesión. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea retomó sus actividades luego del receso legislativo con el tratamiento de 2 proyectos de ley que buscan reformar la Ley de Recursos Hídricos, vigente desde el año 2014. La mesa analizó aspectos como la asignación de recursos para proyectos hídricos, los derechos de pueblos y nacionalidades y la gestión comunitaria. El primero en intervenir fue el asambleísta Luis Pachala. La Comisión de Biodiversidad escuchó sus planteamientos, uno de ellos sobre la gestión comunitaria. El legislador explicó que la ley de aguas, como se la conoce, se ha convertido en un comercio para las instituciones municipales, dejando de lado a las comunidades. Nos quitaron el derecho a la gestión comunitaria del agua. Y el agua se ha convertido únicamente en un comercio para, en este caso, las entidades municipales. Hizo referencia además a la realidad del sector rural, en particular de los páramos. Sostuvo que no cuentan con programas o proyectos que les permita acceder al agua. Para ello propone incluir en el artículo 1 de la ley al sector comunitario como partícipes de los recursos hídricos. Somos territorios legales, conformados. Entonces debe ser parte, gestor de la adjudicación. A veces, honestamente, de lo poco que está corriendo, nos quitan esa agua. Luego fue el turno del asambleísta Pedro Curichumbi, quien coincidió con la situación de los páramos. Dijo que no existe regulación ni control, pues se construyen viviendas de manera descontrolada en estas zonas. Para ello planteó:
El Estado sí puede generar un sistema de incentivos y de lo que ahora está destartalando los páramos podría revertir, podría comenzar a sembrar más metros cuadrados de pajonales en los páramos. Luego de estas intervenciones, la comisión prevé contar con más propuestas, pues al momento reposan 4 proyectos de reformas a la ley. Joana Cedeño es presidenta de la comisión. La comisión, antes de la vacancia legislativa, evacuó y analizó uno a uno el articulado presentado por cada uno de los asambleístas. Prácticamente estamos listos ya para simplemente redactar el informe, pero creíamos que era importante, previo a la aprobación del informe dentro de la comisión, el poder escuchar a los proponentes, ya que podrían ampliar de pronto algunas inquietudes que podamos tener como comisión. La Comisión de Biodiversidad tiene pendiente el tratamiento de la aplicación de la ley para la circunscripción especial de la Amazonía, reformas a la ley de minería y la resolución para la mitigación de los efectos causados por el desalojo de sedimentos del embalse de la central hidroeléctrica Manduriacu. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores retomó el tratamiento de varios temas, entre ellos el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y el proyecto sobre la administración de los fondos previsionales cerrados. La comisión además decidió aprobar las observaciones del Ejecutivo en el veto parcial al proyecto que trata sobre los permisos médicos. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores decidió con el voto unánime de sus integrantes allanarse a las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley reformatoria a la Ley de Servicio Público sobre los permisos médicos. El asambleísta proponente Raúl Tello explicó los cambios. El Ejecutivo plantea de que ese certificado médico no requiera el aval de un profesional de la salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino que puede ser de cualquier centro médico, inclusive de carácter privado. Un siguiente aspecto tratado fue la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social sobre el pago del 15% de utilidades para los trabajadores que ofrecen servicios complementarios. Hubo varios criterios sobre este tema. Como asimismo también le va a devolver los derechos a trabajadores privados que durante muchos años sus utilidades fueron mermadas, fueron diluidas en esa caja común. No es posible que hagamos una ley en este momento y que dejemos sin este derecho, ¿verdad?, a los trabajadores y tengan que esperar un año para que recién puedan recibir el beneficio. De que más allá de que si estemos de acuerdo o no, que si las utilidades tienen que ir a los unos o a los otros, o que si tienen que generarse por medio de quien está afectando su patrimonio o lo pone en riesgo para poderlo obtener, hay una norma general en la que todos estamos de acuerdo, en la que todos creemos que debería ser de aplicación general, que es que todos tengan el 15%. Finalmente, la comisión retomó el tratamiento del proyecto de ley sobre la administración de los fondos previsionales cerrados de iniciativa del legislador Raúl Tello. Él sostiene que es una deuda social con cientos de trabajadores y que al momento reposa un examen especial de Contraloría que confirma irregularidades. He hecho el análisis de esos fondos previsionales y no queda ahí únicamente esto, sino que además de eso se está planteando responsabilidades que en los próximos días recaerán en algunos funcionarios que operaron esta arbitrariedad, esta ilegalidad. La Comisión de Trabajadores recibirá autoridades y organizaciones sociales a fin de dar continuidad a varios proyectos que reposan en la mesa legislativa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Días atrás, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dispuso que 273 jóvenes que habían efectuado el curso previo de formación sean incorporados al Cuerpo de Vigilancia Aduanera y al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. Precisamente dialogaremos sobre este tema en nuestra siguiente entrevista. David Mesa, abogado, ingeniero financiero, máster en Derecho Procesal y Litigación Oral. David, bienvenido a TVL Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Igualmente, el gusto es nuestro. David, ¿cuál es el antecedente para que la Corte Provincial de Justicia de Imbabura haya fallado a favor de estos 273 jóvenes? Bueno, es necesario hacer un recuento desde los hechos que se suscitaron en mayo del 2017, cuando por un llamado en los medios de comunicación, tanto escritos como también visuales, la SENAE convocó a 282 jóvenes a que cumplan esas vacantes.
para lo cual alrededor de 1.500 jóvenes se inscribieron para ocupar los cargos tanto de vigilante como inspectores aduaneros. Una vez que aprobaron los requisitos previos, iniciaron el curso de formación hasta mayo del 2018, en el cual cumplieron tanto los requisitos académicos, técnicos y físicos, y lo que tenía que darse es la graduación. Sin embargo, por el decreto de austeridad emitido por el gobierno en el mes de septiembre del 2017, se recortaron esas partidas. Y las personas que estuvieron reclutadas un año en el centro de formación de Yaguarcocha, que dejaron atrás su familia, dejaron atrás su vida, sus estudios anteriores. Que implicó también la inversión de recursos. La inversión de recursos. El mismo hecho de dejar una vida anterior ya era una afectación que se estaba dando. Se les manifestó que no existían los fondos necesarios para poder contratarles y se les dejó en el limbo. Posterior a eso se trató de hacer acercamientos tanto con el Ministerio de Finanzas hasta con el Presidente de la República, pero al no tener oídos, lo que realizamos es una acción de protección, misma que en primera instancia, lamentablemente, por la jueza de Imbabura fue negada, en este caso fue inadmitida por no cumplir requisitos a su criterio, que lo respetamos de hecho. Sin embargo, en la Corte Provincial se analizaron todas las pruebas aportadas y en efecto se identificó que existen derechos constitucionales vulnerados, como son el derecho a la vida digna, el derecho al trabajo, el derecho a la producción y el derecho a la seguridad jurídica, que en este caso se vieron vulnerados porque, dejando de lado el tema jurídico, es también haber sufrido un engaño por parte del Estado en permanecer un año reclutados en el Centro de Vigilancia de Yaguarcocha y después que les digan no les vamos a necesitar en este punto a los 273 aspirantes que aprobaron los cursos, tanto como inspectores como vigilantes aduaneros. Ahora, con todo este antecedente y el fallo de la Corte Provincial de Justicia, ¿qué es lo que en rigor ya se debe ejecutar? La Corte Provincial en la sentencia determina que obligatoriamente se quiere que dar cumplimiento al artículo 13 del reglamento que reguló la entrada de los vigilantes e inspectores aduaneros, que es declararles idóneos. Y el mismo reglamento en el artículo 14 determina que una vez que son declarados idóneos serán considerados ya como servidores públicos. Hay que recordar que esta gente no entra a engordar el aparato burocrático del Estado y que es lo que se pretende actualmente disminuir, sino son gentes operativas. Son gente operativa que va a controlar tanto las fronteras, va a controlar el contrabando, va a controlar que se esté pagando bien los impuestos y eso va a traer a la final muchos más recursos al Estado y combatir algo que está afectando mucho a las provincias fronterizas como es el contrabando y que es una competencia desleal. Entonces son 273 personas que van a aportar al país, no vienen a engordar el aparato burocrático. Pero ¿qué pasa ahora con el tema presupuestario, que fue precisamente la razón por la cual en un primer momento se determinó que ellos no formarían parte de este cuerpo? La misma sentencia determina que la SENAE deberá realizar todos los trámites necesarios para determinar el banco de elegibles. Y en función del presupuesto que Finanzas asigne este año, que ingresen de acuerdo a cómo se vayan requiriendo en las unidades de trabajo cada uno de las personas que están dentro de esta base de datos de 273, que lo que nosotros necesitábamos y lo que peleamos estos 4 meses de batalla judicial fue que se declare la vulneración de derechos, porque no puede ser que a jóvenes se les engañe, se les permita que estén un año dejando toda su vida atrás y después el Estado diga no los voy a necesitar. Aun cuando hay que tomar en cuenta que para el año de formación de mayo 2017 a mayo 2018, el Estado incurrió en $873,000 de gastos en uniformes, en vivienda, en alimentación, en capacitación. Por lo tanto, el hecho de no usar a este personal capacitado se daría el paso a que en cambio se determinen nuevos delitos como el delito de peculado, porque hubiesen gastado dinero en algo que nunca iban a recuperar. Que no se utilizó, si que se no quiere. se iba a utilizar. Ajá, que no se iba a pero utilizar. Gracias a la sentencia que la Corte Provincial sabiamente determinó, ya está determinado la vulneración de derechos y es más, se ha nombrado una comisión de veeduría entre los accionantes y accionados, en este caso la SENAE y nosotros como representantes de los 273 aspirantes y la Defensoría del Pueblo a fin de que se cumplan todos lo determinado en la sentencia de la Corte Provincial de Justicia, incluyendo las disculpas públicas que tienen que ser Esto realizadas. es parte de la sentencia es también. parte de la sentencia en un diario de alta circulación de Imbabura
y del Carchi, se solicitó por parte de la Corte Provincial que se determinen unas disculpas públicas a los 273 aspirantes, ya que quedaron en el limbo jurídico desde mayo del 2018 hasta febrero del 2019 sin saber si son o no son vigilantes aduaneros, si consiguen o no consiguen trabajo, si es que van a desarrollarse en la carrera aduanera o no, y por tanto creemos que es lo más justo y una de las principales cosas que se debe cumplir inmediatamente son las disculpas públicas por parte de la SENAE. Volviendo al tema de los recursos, ¿ameritará entonces una modificación presupuestaria a lo interno? La modificación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas ya estaba ordenada desde el año 2018, desde el mes de noviembre. Sin embargo, la SENAE no tomó y no acató la disposición del Ministerio de Finanzas y ahora por sentencia sí están obligados a requerir el presupuesto a finanzas, que eso se contraponga con las necesidades de cada uno de los puntos fronterizos y en función de eso que los chicos puedan seguir incluyéndose a las filas del Cuerpo de Vigilancia Aduanera. De acuerdo a esta sentencia, ¿hay algún plazo establecido para ya proceder con esto que se ha determinado? No existe un plazo establecido. Sin embargo, existen sentencias de la Corte Constitucional que manifiestan que las sentencias constitucionales son de cumplimiento inmediato, porque por eso están declarando la vulneración de derechos y por tanto tienen que ser atendidos de forma inmediata y eficaz. Entonces no se pone un plazo, pero hay que basarnos también en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en donde se manifiesta que las sentencias son de inmediato cumplimiento. Nada más para finalizar y para tener claridad en este punto, ¿esta sentencia es de última instancia? ¿Puede ser sujeta a alguna apelación por la contraparte? A nivel de la acción de protección, al ser una sentencia de segunda instancia, en este caso de la Corte Provincial, ya no cabe recurso alguno. Correcto. Cabe recursos horizontales como son la aclaración o la ampliación, sin embargo esos no afectan el fondo, no modifican como tal la esencia de la sentencia. Y más aún, ni siquiera afectan el cumplimiento de la misma, porque como repetí anteriormente, existen sentencias de la Corte Constitucional en donde se manifiesta que los recursos horizontales, al no afectar el fondo de la sentencia como tal, no suspenden la ejecución de la misma. Sin embargo, a la SENAE le cabe en este momento seguir una acción extraordinaria de protección. Sin embargo, cabe recalcar, para que la ciudadanía pueda conocer, es que las acciones extraordinarias de protección no suspenden la ejecución de las sentencias a las cuales se recusa. Es decir, la sentencia se tiene que cumplir inmediatamente y los muchachos, los 273 aspirantes, tienen que ser declarados idóneos y ya considerarse como servidores públicos. Correcto, David. Muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información. La presencia de David Mesa, abogado, a propósito de esta sentencia emitida por la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, que ha determinado que 273 jóvenes deberán ser incorporados al Cuerpo de Vigilancia Aduanera y la SENAE. Continuamos con más información, amigos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social publicó los resultados del concurso para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, es quien mejor puntaje obtuvo con 87,17 puntos sobre 100. Ella tuvo además un punto adicional por acción afirmativa. El segundo mejor puntuado es Merck Benavides Benalcázar con un puntaje de 85,17. En tanto, la actual fiscal general del Estado encargada, Ruth Jimena Palacios Brito, está en séptima posición con un puntaje de 75,16 puntos. Ahora, los 5 mejores postulantes en el concurso deberán pasar por el recurso de revisión si así lo requirieran. Y en otro tema, existen diversas reacciones tras la nueva delación sobre supuestos pagos irregulares de una empresa brasilera dentro de proyectos multipropósitos. Los legisladores piden a la Fiscalía que se investigue con pruebas. El secretario anticorrupción anunció que el presidente de la República dará a conocer más detalles en los próximos días. Tras la entrega de la nueva delación que dejó en la Fiscalía el secretario anticorrupción sobre presuntos pagos irregulares de una empresa brasileña dentro de la construcción de proyectos multipropósitos, se generaron diversas reacciones en la Asamblea.
Los asambleístas coinciden en que la Fiscalía debe encargarse de fondo de las investigaciones, siempre y cuando existan las pruebas necesarias y contundentes, pues aseguran la ciudadanía ya necesita respuestas. Y hay casos de corrupción que los denuncien con pruebas. Yo creo que es importante que para denunciar casos de corrupción no simplemente sean por testigos protegidos de la justicia, sino que hayan realmente pruebas que certifiquen que las personas han sido culpables. Si hay elementos nuevos que indican que podrían dar evidencias, pruebas para seguir adelante con los procesos de investigación y ya de imputación de funcionarios ecuatorianos que han estado en tramas de corrupción, pues la fiscal sin temor ni favor tiene que hacerlo. La asambleísta María José Carrión felicitó el trabajo de las autoridades en su viaje a Brasil y asegura que aún existen varios temas que investigar. En relación al Metro de Quito, recordar que es el contrato más grande que tiene Odebrecht o que tuvo Odebrecht en el Ecuador, y pedimos que se haga un intercambio de información con la Fiscalía de España también, para que esta cooperación entre fiscalías pueda darnos evidencias de posibles hechos de corrupción. El secretario anticorrupción manifestó que la constructora OAS habría pagado $9.1 millones por concepto de una consultoría que nunca se hizo. Empresas ficticias, en el caso del Ecuador, $9.1 millones a una empresa española llamada DSC Workshop Obras Construcciones. Según el secretario anticorrupción, OAS tendría un accionar parecido al de Odebrecht y había pagado $125 millones en 7 países por consultorías ficticias. OAS se encargó de la construcción de los proyectos multipropósito Baba y Chone en el gobierno anterior. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y de esta manera, amigos, llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.